El mundo vibra demasiado bajo para quien observa alto. Leonardo da Vinci. Hay un tipo de soledad que no nace de la ausencia de personas. Nace de la presencia de muchos, todos hablando, riendo, viviendo. Mientras estás allí, viendo algo que nadie más puede ver. Es como estar en una habitación llena de música, pero ser el único capaz de escuchar el silencio entre las notas. Leonardo sintió esto toda su vida. Y esa tarde de 1482, en Milán, se dio cuenta de que la carga de observar más allá de lo ordinario no era un regalo, fue una frase. Estaba parado frente a una multitud en la plaza central. Los comerciantes gritaban ofrendas, los niños corrían entre los puestos, los caballos arrastraban carros llenos de grano. El olor a pan caliente mezclado con sudor humano llenó el aire. Todos estaban ahí, todos vivos, todos ciegos. Leonardo vio lo que ellos no vieron. La geometría escondida detrás del caos. La forma en que se movían los cuerpos seguía patrones matemáticos. La curva del brazo de una mujer que sostenía una canasta era idéntica a la trayectoria de una hoja que cae. El grito de un vendedor resonó con la misma frecuencia que el viento golpeando las velas de los barcos en el canal. Todo estaba conectado, todo vibró en una armonía invisible, pero nadie se dio cuenta, nadie se detuvo, nadie lo vio. Permaneció allí durante casi una hora, inmóvil, simplemente mirando. La gente pasaba a su lado como si fuera una estatua. Algunos miraron, fruncieron el ceño y siguieron adelante. Leonardo estaba acostumbrado. Sabía que, para los demás, era extraño, demasiado silencioso, demasiado pensativo, demasiado lejos. Lo que no sabían era que él estaba más presente que cualquiera de ellos, porque mientras ellos vivían en el ruido de la superficie, Leonardo habitaba la profundidad de la realidad, vio lo invisible, y eso lo hacía sentir tan solo que ninguna palabra podría expresarlo. Esa tarde algo cambió. Un joven aprendiz se le acercó vacilante. Se trataba de Francesco, un chico de 16 años que trabajaba en un taller de herrería. Había visto a Leonardo allí, de pie, y sintió algo diferente. No fue curiosidad, fue un reconocimiento. «Maestro Leonardo», llamó el niño con la voz temblorosa. «¿Por qué pasas tanto tiempo solo mirando?» Leonardo sonrió levemente, pero su mirada permaneció seria. «Porque el mundo vibra demasiado bajo para quien observa alto, Francesco. Y cuando empiezas a ver lo que otros no ven, el silencio se convierte en tu único compañero confiable». El niño no entendió del todo, pero algo en esas palabras despertó algo dentro de él, algo que nunca antes había sentido. La sensación de que quizás él también estaba viendo cosas que nadie más notaba. Leonardo se volvió hacia él y le puso una mano en el hombro. «Lo sientes, ¿no? Sientes que algo anda mal en la forma en que vive la gente, como si todo el mundo estuviera corriendo en círculos sin detenerse a preguntar por qué». Francesco asintió lentamente, con los ojos muy abiertos. «Yo siempre pensé que algo andaba mal en mí». Leonardo apretó firmemente el hombro del niño. «No te pasa nada. Algo anda mal en un mundo que castiga a quienes ven demasiado. Pero este castigo», hizo una pausa, con la mirada fija en el horizonte, «es también el precio de la lucidez». En ese momento, Leonardo tomó una decisión que cambiaría todo. Él ya no intentaría encajar. Yo ya no fingiría que veía menos de lo que realmente veía. Aceptaría la carga de observar lo invisible. Y, lo más importante, comenzaría a documentar todo lo que veía, no para que lo pudieran entender en el presente, sino para que, tal vez, en el futuro, alguien encontrara sus notas y las entendiera. Francesco permaneció a su lado en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Leonardo no se sintió completamente solo. Pero lo que Leonardo aún no sabía era que esa decisión, aceptar su naturaleza de observador solitario, atraería algo mucho más peligroso que la soledad. Atraería envidia. Y la envidia, cuando se dirige a quienes ven demasiado, puede convertirse en el más cruel de los antagonistas. Si sientes que esta historia resuena con algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos cómo las mentes brillantes se han enfrentado a la carga de ver lo que el mundo decide ignorar. 3 semanas después, Leonardo estaba en su estudio improvisado, un espacio húmedo y con poca luz que había alquilado en la parte trasera de una taberna. Los papeles cubrían el suelo como hojas caídas, dibujos de músculos, alas de pájaros, engranajes mecánicos, rostros humanos capturados en expresiones que revelaban el alma detrás de la carne. Cada trazo fue un intento de traducir lo invisible en visible. Francesco empezó a visitarlo todas las tardes. El niño traía pan, a veces vino, y se quedaba allí, en silencio, observando trabajar a Leonardo. No hizo preguntas, simplemente lo absorbí. Y Leonardo por primera vez sintió que alguien realmente veía lo que él veía.
pero no todos lo vieron así. Vincenzo Rossi fue un pintor de corte, cara hombre guapo, con el pelo aceitado, ropa cara y una sonrisa que funcionaba como una máscara. Había llegado a Milán 2 años antes que Leonardo, y rápidamente se ganó la confianza de los nobles. Su arte era técnicamente impecable, pero desalmado, retratos perfectos que parecían más máscaras de cera que personas reales. Aún así, a los nobles les encantó, porque Vincenzo pintó lo que querían ver, versiones embellecidas de sí mismos. Leonardo pintó lo que era, y eso molestó profundamente a Vincenzo. No fue solo envidia del talento, fue algo más visceral. Vincenzo sintió que Leonardo representaba todo lo que nunca sería, auténtico. Mientras Vincenzo construyó su reputación con sonrisas falsas y halagos, Leonardo permaneció distante, indiferente a la aprobación de los demás, inmerso en su propio mundo de observaciones silenciosas. Y lo peor, la gente empezó a darse cuenta. Una noche, en un banquete palaciego, Ludovico Sforza, duque de Milán, mencionó a Leonardo. No fue nada grandioso, solo un comentario casual sobre ese artista extraño que dibuja cadáveres y máquinas voladoras. Pero el tono del duque transmitía algo que Vincenzo reconoció inmediatamente: curiosidad genuina. Vincenzo sintió que se le encogía el estómago. Había pasado años cultivando la atención de los poderosos, y ahora, un hombre que apenas hablaba con nadie comenzaba a ocupar espacio en las conversaciones judiciales. A la mañana siguiente, Vincenzo fue a la taberna donde trabajaba Leonardo. Llamó a la puerta del estudio con fuerza calculada, no lo suficientemente agresivo como para parecer hostil, pero sí lo suficientemente firme como para dejar claro que no pediría permiso 2 veces. Leonardo abrió la puerta, con el rostro cansado y manchas de pintura en las manos. Vincenzo. Su voz no llevaba sorpresa, no alegría, solo reconocimiento neutral. Leonardo. Vincenzo entró sin ser invitado, sus ojos recorriendo el caos organizado del estudio. He oído que estás llamando la atención en la corte. Leonardo regresó a su escritorio, tomó un pincel y continuó trabajando en un estudio de anatomía. No busqué atención. Exactamente. Vincenzo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Y ese, querida, es el problema. No juegas el juego, no te inclines, no sonrías, y aún así, la gente habla de ti como si fueras especial. Leonardo dejó de pintar por un momento. Miró a Vincenzo con esos ojos profundos, que parecían ver capas invisibles de la realidad. ¿Viniste aquí para decirme esto? Vincenzo dio un paso adelante, en voz baja, casi un susurro venenoso. Vine a advertirte. Incluso puedes ver cosas que nadie más ve, pero al final lo que importa no es lo que ves, es lo que los demás creen que eres. Y si sigues actuando como si fueras superior, como si estuvieras por encima del mundo. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los de Leonardo. La gente te derribará, porque a nadie le gusta alguien que ve demasiado. Leonardo sostuvo la mirada de Vincenzo durante un largo momento. Luego, tranquilamente, volvió a su trabajo. El problema, Vincenzo, no es que vea demasiado. Es solo que ves muy poco, y te come por dentro. Vincenzo se fue dando un portazo. Esa noche, solo en su lujosa habitación de la corte, Vincenzo tomó una decisión. Leonardo necesitaba ser destruido. No físicamente, eso sería vulgar, pero socialmente, intelectualmente, emocionalmente. Vincenzo haría que Leonardo fuera visto como un loco, arrogante y peligroso. Sembraría dudas, se difundirían rumores, lo aislaría aún más, porque si había algo que Vincenzo entendía mejor que el arte, era la manipulación. Y Leonardo, inmerso en su mundo de observaciones y descubrimientos, no tenía idea de la guerra silenciosa que acababa de comenzar contra él. Francesco, a la mañana siguiente, encontró a Leonardo sentado en el suelo del estudio, rodeado de papeles. Había algo diferente en su mirada. No fue tristeza, fue aceptación. Maestro, Francesco vaciló. ¿Qué pasó? Leonardo miró hacia arriba, y por primera vez, Francesco vio algo que nunca esperó ver allí: vulnerabilidad. He pasado toda mi vida tratando de entender el mundo, Francesco, pero olvidé que el mundo no quiere ser comprendido, quiere ser aceptado. Y quien se niega a aceptar el caos, hizo una pausa, es tratado como un enemigo. Francesco se sentó a su lado. No dije nada, simplemente se quedó ahí. Y en ese silencio compartido, Leonardo se dio cuenta de algo importante. Tal vez la soledad del observador no era una carga permanente. Tal vez, solo tal vez, hubiera otros como él, extraño, silencioso, pero existente, y esa comprensión, por pequeña que fuera, encendió una pequeña llama en su interior. Una llama que Vincenzo, en su arrogancia, no pudo apagar. Pero lo que Leonardo aún no sabía era que Vincenzo no trabajaba solo, y el verdadero peligro aún estaba por llegar. Pasaron 2 semanas en un tenso silencio. Leonardo continuó su trabajo, pero algo había cambiado.
Ya no era ingenuo acerca de la naturaleza del mundo que lo rodeaba. ¿Sabías que Vincenzo estaba tramando algo? Podía sentirlo en las miradas de los demás artistas de la ciudad, en las conversaciones que se detenían cuando entraba a una habitación, en la forma en que algunos nobles que antes lo habían saludado ahora miraban hacia otro lado. Pero Leonardo no reaccionó con miedo, reaccionó metódicamente. Comenzó a documentar todo aún más rigurosamente, no solo sus observaciones sobre anatomía, mecánica y proporciones, pero también sobre el comportamiento humano, sobre máscaras sociales, sobre la diferencia entre lo que la gente decía y lo que realmente sentía. Se dio cuenta de que la misma geometría que regía el movimiento de los cuerpos también regía el movimiento de las mentiras. Francesco notó el cambio. «Maestro, usted es diferente». Leonardo no levantó la vista de su cuaderno. «Estoy aprendiendo una ciencia nueva, Francesco, la ciencia de la invisibilidad social, cómo quienes vibran bajo construyen trampas para quienes se atreven a vibrar alto». Señaló un dibujo recién hecho. Era un rostro humano, pero dividido en capas. La primera capa mostraba la expresión externa, una sonrisa. El segundo, los músculos se contrajeron en tensión. El tercero, los huesos, inmóviles, neutros. Y en el centro, donde debería estar el cerebro, Leonardo había dibujado una pequeña serpiente enroscada. Vincenzo es predecible. Actúa como todos los que temen la verdad. Primero, intenta intimidar. Cuando eso falla, se aísla. Y cuando el aislamiento no es suficiente, Leonardo cerró lentamente el cuaderno. Destruye la reputación. Francesco tragó. ¿Y qué vas a hacer? Leonardo finalmente miró al niño. Había algo nuevo en sus ojos. No fue ira, no venganza. Fue una claridad absoluta. Le dejaré pensar que está ganando. Vincenzo, mientras tanto, estaba ocupado tejiendo su red. Había convencido a otros 2 artistas de la corte, hombres mediocres, celosos y fácilmente manipulables, para que difundieran rumores sobre Leonardo. Dijeron que profanó cadáveres sin autorización de la iglesia, que sus diseños de máquinas voladoras eran brujería disfrazada de ciencia, que hablaba solo en la calle como un lunático. Ninguna de las acusaciones era completamente falsa, pero todos estaban lo suficientemente distorsionados como para convertir el genio en locura. Y funcionó. En menos de un mes, Leonardo pasó de ser el artista curioso a el hombre peligroso. Los nobles que antes habían mostrado interés ahora lo evitaban. La iglesia comenzó a hacer preguntas, y Ludovico Sforza, el duque, recibió una carta anónima en la que se sugería que Leonardo representaba una amenaza moral para la ciudad. Vincenzo celebró en silencio. Estaba funcionando mejor de lo que esperaba, pero lo que Vincenzo no sabía era que Leonardo había predicho cada uno de sus movimientos. Una noche, Francesco llegó al estudio más tarde de lo habitual. Estaba jadeando, asustado. «Maestro, escuché algo terrible. Dicen que el duque lo va a expulsar de Milán, que la iglesia lo va a investigar, que podría ser arrestado». Leonardo estaba sentado en su silla, tranquilo, con una pequeña sonrisa en los labios. «Lo sé». Francesco se quedó helado, ¿sabes? ¿Y no estás haciendo nada? Leonardo se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad, la tenue luz de las antorchas en las calles, las sombras que se movían como fantasmas. «Estoy haciendo exactamente lo que hay que hacer, Francesco. Voy a dejar que Vincenzo crea que ganó, porque los hombres como él cometen errores cuando se sienten poderosos, se vuelven descuidados, arrogante. Y es en este momento cuando revelan quiénes son realmente». Francesco frunció el ceño, todavía confundido. «Pero, ¿y si realmente logra destruirte?» Leonardo se volvió. Sus ojos brillaban con una intensidad que Francesco nunca había visto antes. «Él no puede destruirme, Francesco, porque lo único que puede hacer es manchar mi reputación en el presente. Pero lo que estoy creando aquí», señaló los miles de papeles esparcidos por el estudio, «trasciende el presente. Esto es eterno. Y la eternidad no se doblega ante las opiniones de los hombres pequeños». Francesco sintió un escalofrío recorrer su espalda. No fue miedo, fue reverencia. «Entonces, ¿cuál es el plan?» Leonardo sonrió, una sonrisa rara pero genuina. «Me ayudarás a hacer algo que Vincenzo nunca esperaría. Organizaremos una exposición pública, no pinturas, pero de verdad». Francesco parpadeó, confundido. «¿Verdadero?» «Sí. Mostraré a la corte, a los nobles, al propio duque, lo que realmente significa observar el mundo, no con palabras bonitas ni retratos halagadores, pero con pruebas tangibles de que hay una armonía oculta en todo. Demostraré delante de todos que lo que veo no es una locura, es lucidez. Y cuando Vincenzo intente atacarme en ese momento», Leonardo hizo una pausa, con los ojos fijos en los de Francesco, «se revelará como lo que realmente es, un hombre vacío,
que intenta apagar las luces de los demás porque no puede encender la suya propia. Francesco sintió que su corazón se aceleraba. No sabía exactamente cómo eso funcionaría, pero confiaba en Leonardo como nunca había confiado en nadie. Cuando, en 10 días, en el gran salón del palacio, Ludovico Sforza ya ha mostrado curiosidad por mi trabajo. Usaré esto a mi favor. Y tú, Francesco, Leonardo puso su mano en el hombro del niño. Serás mi testigo, porque el mundo necesita testigos, personas que vieron la verdad antes de que fuera distorsionada. Francesco asintió, sus ojos brillaban con determinación. Esa noche Leonardo trabajó sin parar. No dormí, simplemente organizado, categorizado, preparado. Sabía que esta sería su única oportunidad. Si fracasaba, Vincenzo ganaría. Pero si pudiera demostrar que la profundidad de observación era un regalo, no una maldición, tal vez otros como él, repartidos por todo el mundo, tendrían el coraje de no esconderse. Quizás la soledad del espectador finalmente pueda encontrar compañía. Pero mientras Leonardo preparaba su defensa silenciosa, Vincenzo también se preparaba. Y lo que planeó fue mucho peor de lo que Leonardo podía imaginar. La mañana de la presentación llegó envuelta en una densa niebla. Leonardo se despertó antes del amanecer, no por nerviosismo, sino por una claridad que solo llegó cuando la mente finalmente encontró su propósito. Francesco ya estaba en el estudio cuando abrió los ojos, organizando los últimos papeles, revisando cada dibujo, cada nota. «Todo está listo, maestro». Leonardo asintió. No había nada más que decir. Todo lo que necesitaba ser comunicado estaba ahí, en los papeles, en los dibujos, en las observaciones que había acumulado durante años de silencio contemplativo. Cuando llegaron al gran salón del palacio, la escena era intimidante. Ludovico Sforza ocupaba el trono central, rodeado de nobles, clérigos y, por supuesto, Vincenzo Rossi, que estaba estratégicamente situado al lado derecho del duque, como si fuera su consejero de mayor confianza. Vincenzo sonrió al ver entrar a Leonardo. No fue una sonrisa de victoria temprana, era algo más oscuro. Había preparado su propia trampa y estaba a punto de lanzarla en el momento justo. Leonardo caminó hacia el centro de la habitación, Francesco a su lado cargando los papeles. El silencio fue pesado. Todos los ojos se fijaron en él, algunos con curiosidad, otros con velado desprecio, y Vincenzo con algo que parecía sed. Ludovico levantó la mano y autorizó a Leonardo a hablar. «Maestro Leonardo, escuché rumores inquietantes sobre sus actividades, disecciones no autorizadas, diseños que desafían las leyes naturales, comportamientos que algunos consideran heréticos». La voz del duque era firme, pero no hostil. Había una curiosidad genuina allí. «Usted solicitó esta audiencia para defenderse». «Hablar». Leonardo respiró hondo, no con miedo, sino con la serenidad de quien por fin tendría la oportunidad de mostrar lo invisible. «Mi señor, no vine aquí para defenderme, vine a mostrar, porque las palabras se pueden distorsionar, pero no se puede negar la verdad observada». Hizo un gesto a Francesco, que empezó a desplegar los dibujos sobre una larga mesa. El primero fue un estudio anatómico del corazón humano, con tal detalle que algunos nobles retrocedieron disgustados. «Este es el corazón humano, no como lo describieron los antiguos médicos, sino como realmente es. Pasé meses observando, midiendo, entendiendo, y descubrí que no es solo un órgano que bombea sangre, obedece a una geometría perfecta. Cada válvula, cada cámara, sigue proporciones matemáticas idénticas a las que se encuentran en la naturaleza». Señaló otro dibujo, una hoja, luego una concha, luego la espiral de un caracol. La misma proporción que rige el crecimiento de esta hoja rige la forma del corazón. La misma espiral que vemos en esta concha aparece en la disposición de los ventrículos. No es magia, no es herejía, es orden, es armonía. Es una prueba de que todo en el universo está conectado por un diseño invisible. Algunos nobles se inclinaron hacia adelante, intrigados. Ludovico frunció el ceño, pero no con desprecio, con fascinación. Vincenzo, sin embargo, sintió que el control se le escapaba de las manos. No podía permitir que Leonardo ganara. No así. Se puso de pie abruptamente. «Mi señor, con todo respeto, ese es precisamente el problema. Leonardo no busca comprender la creación de Dios. Busca reemplazarla. Cree que puede descifrar los secretos divinos y, al hacerlo, se sitúa por encima de la iglesia, por encima de la autoridad, por encima de todos nosotros». Leonardo se volvió lentamente hacia Vincenzo, con los ojos tranquilos. «¿Tienes miedo, Vincenzo?» Vincenzo parpadeó, desconcertado. «¿Miedo? ¿Qué? Que la gente se entere de que nunca viste nada, que tu arte está vacío porque nunca lo observaste realmente. Simplemente reproduces lo que otros quieren ver. Tú no creas, tú imitas».
y la idea de que alguien pueda ver más allá de la superficie te aterroriza porque expone tu propia ceguera. El silencio en el pasillo era ensordecedor. Vincenzo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Leonardo había hecho algo que nadie esperaba. No había atacado a Vincenzo con ira, había atacado con la verdad, y la verdad, dicha con absoluta serenidad, es indefendible. Pero Vincenzo no se rendiría tan fácilmente. ¿Quieres pruebas de tu arrogancia?, gritó desesperado. Pregúntale por los cadáveres. Pregunte cuántos cuerpos profanó sin permiso de la iglesia. Pregunte por sus máquinas de guerra, por sus proyectos que podrían usarse contra nosotros. Leonardo no apartó la mirada. Sí, estudié cadáveres, porque la iglesia lo prohibía, pero mi sed de entender la vida era mayor que mi miedo al castigo. Y sí, diseñé máquinas. No destruir, sino comprender los principios de fuerza, movimiento, resistencia. Si esto me hace peligroso, entonces peligroso es aquel que se niega a aceptar la ignorancia como destino. Ludovico se levantó. Todos contuvieron la respiración. Caminó lentamente hacia la mesa, mirando los dibujos con atención. Tomó uno de ellos, el estudio del vuelo de las aves en comparación con el movimiento de las alas mecánicas. ¿De verdad crees que el hombre puede volar? Leonardo sostuvo la mirada del duque. Creo que el hombre puede entender el vuelo. Y cuando lo entiendas, podrás replicar, no porque seamos dioses, sino porque observamos la creación con suficiente reverencia como para aprender de ella. Ludovico guardó silencio durante un largo rato. Luego, sorprendentemente, sonrió. Estás loco, Leonardo, pero es el tipo de locura que hace avanzar al mundo. Se volvió hacia Vincenzo. Y tú, Rossi, eres el tipo de hombre que intenta mantener el mundo en su lugar, porque tienes miedo de que siga adelante y te deje atrás. Vincenzo palideció. Mi señor, yo solo. Silencio. La voz de Ludovico era cortante. Plantaste dudas sobre Leonardo por envidia. Lo veo ahora. Y la envidia es la emoción más patética que un hombre puede sentir. Vincenzo dio un paso atrás, con el rostro rojo de humillación. Salió del salón sin decir nada más, seguido por las miradas despectivas de los nobles que previamente lo habían halagado. Ludovico se volvió hacia Leonardo. Tienes mi apoyo. Continúe su trabajo. Y si alguien intenta detenerte de nuevo, tráeme el asunto directamente a mí. Leonardo ladeó levemente la cabeza. Gracias, mi señor. Francesco, todavía con los papeles en la mano, sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. No por tristeza, sino por un alivio abrumador. Cuando salieron del palacio, Francesco finalmente habló. Tú ganaste. Leonardo se detuvo. Miró al cielo, a las nubes que se movían lentamente. No gané nada, Francesco. Acabo de demostrar que la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Simplemente tiene que ser así. Pero algo todavía preocupaba a Leonardo. Vincenzo había sido derrotado públicamente, y los hombres derrotados, cuando son impulsados por la envidia, rara vez aceptan la derrota. Se vengan. 3 días después de la audiencia en palacio, Leonardo se despertó con una extraña sensación. No fue miedo, fue intuición. Ese tipo de conocimiento silencioso que surge de observar patrones durante el tiempo suficiente para predecir lo que aún no ha sucedido. A Vincenzo no se le había visto desde su humillación pública. Algunos decían que había abandonado Milán. Otros decían que lo encerraron en su casa, ahogando su vergüenza en vino. Pero Leonardo sabía que los hombres como Vincenzo no desaparecen, se esconden, y cuando reaparecen, siempre es con algo destructivo en las manos. Francesco llegó al estudio a mediodía, pálido y respirando con dificultad. Maestro, tenemos que salir de aquí, ahora. Leonardo levantó la vista de sus papeles. ¿Qué pasó, Vincenzo? Él prendió fuego a su propio estudio, y se está corriendo la voz de que fuiste tú, que tú, vencido por la soberbia, intentaste destruir su obra por envidia. Leonardo cerró los ojos por un momento, procesando. Tenía que admitir que era ingenioso. Vincenzo intentaba darle la vuelta a la narrativa, transformarse de agresor en víctima. ¿Y la gente se lo creyó? Francisco vaciló. Algunos lo hacen, otros están confundidos, pero ahora irá al palacio. Ve a pedirle justicia al duque. Leonardo se levantó tranquilamente y sacó una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. Entonces vayamos allí también. Pero amo, si convence al duque, no convencerá, porque tengo algo que Vincenzo nunca tuvo, coherencia. Cuando llegaron al palacio, Vincenzo ya estaba allí, frente a Ludovico Sforza, con la ropa rota, el rostro cubierto de hollín, desempeñando el papel de víctima con perfección teatral. Mi señor, Leonardo da Vinci no podía soportar verse confrontado con la verdad. Quemó mi estudio, destruyó años de trabajo, es peligroso, está fuera de control y está impulsado por una arrogancia que... Leonardo entró en la habitación.
Su presencia interrumpió a Vincenzo a mitad de la frase. Ludovico levantó una mano. Leonardo, Vincenzo lo acusa de incendio provocado. ¿Qué tienes que decir? Leonardo caminó hacia el centro de la habitación, tranquilamente, sosteniendo el pequeño cuaderno. Mi señor, no prendí fuego a nada, pero puedo probar que Vincenzo quemó su propio estudio. Vincenzo dio un paso adelante, indignado. Esto es absurdo. ¿Por qué destruiría mi propio trabajo? Leonardo abrió el cuaderno y mostró una página. Era un dibujo detallado, realizado 3 días antes, que mostraba la estructura interna de un estudio de pintura. Pero no era un estudio cualquiera, era de Vincenzo. Hace 2 semanas pasé por tu estudio, Vincenzo, y, como siempre hago, miré. Observé la disposición de las mamparas, la forma en que entraba la luz por las ventanas, el tipo de madera utilizada en las estructuras. Señaló el dibujo. Este es tu estudio, ¿verdad? Vincenzo frunció el ceño con sospecha. Sí, pero eso no prueba. Ahora mira esto. Leonardo pasó página. Había otro dibujo, hecho la noche anterior, que mostraba las marcas de quemaduras en un trozo de madera. Se trata de un estudio sobre cómo se comporta el fuego en diferentes materiales. Y algo interesante, cuando el fuego es accidental, arde de forma irregular, empezando en un punto y extendiéndose. Pero cuando el fuego es intencionado, las marcas de quemaduras son múltiples, comenzando en varios puntos al mismo tiempo. Miró directamente a Vincenzo. Esta mañana fui a los restos de tu estudio, y las marcas de quemaduras muestran claramente que el incendio comenzó en al menos 4 lugares diferentes. Esto no es un accidente, es planificación. Vincenzo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Leonardo continuó con voz tranquila pero implacable. Quemaste tu propio estudio, Vincenzo, porque se dio cuenta de que su arte nunca sería recordado, que pasarías toda tu vida siendo olvidado. Entonces decidió que si no podía ser recordado por crear algo hermoso, sí sería recordado por destruir la reputación de alguien que lo creó. Vincenzo dio un paso atrás, con el rostro contorsionado entre la ira y la desesperación. No sabes nada. Tú, con tu arrogancia, tu supuesto genio, crees que eres mejor que todos nosotros. Leonardo dio un paso adelante, con los ojos fijos en los de Vincenzo. Nunca pensé que fuera mejor, solo pensé que podía ver más, y eso te asustó, porque te diste cuenta de que no importa cuántas máscaras usaras, siempre vería quién eras realmente, un hombre vacío, tratando desesperadamente de parecer lleno. Vincenzo se desplomó, no físicamente, sino emocionalmente. Cayó de rodillas, con las manos temblorosas y el rostro escondido entre las palmas. Ludovico observó la escena en silencio. Luego suspiró. Vincenzo Rossi, serás desterrado de Milán, y tendrás suerte si no ordeno que te arresten por falso testimonio. Los guardias se acercaron y sacaron a Vincenzo de la habitación. Él no se resistió, simplemente se fue, con los hombros caídos, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Cuando la sala se quedó vacía, Ludovico se acercó a Leonardo. Eres inquietante, Leonardo, pero también es necesario. El mundo necesita gente como tú, incluso si duele. Leonardo ladeó la cabeza. Gracias, mi señor. Esa noche, Leonardo y Francesco regresaron al estudio en silencio. Cuando finalmente se sentaron, Francesco habló. Su voz temblaba por la emoción reprimida. Maestro, te salvaste, y salvó la verdad. Leonardo sonrió levemente. No guardé nada, Francesco. Simplemente demostré que la verdad siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Francesco miró los papeles esparcidos por el suelo, los dibujos que parecían plasmar secretos del universo. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Leonardo se levantó, se acercó a la ventana y observó la ciudad dormida. Seguiré mirando, porque el mundo vibra demasiado bajo para quien lo observa alto. Pero eso no es una maldición, Francesco. Es una responsabilidad. Quienes vemos lo invisible tenemos el deber de documentarlo, no para que se entienda en el presente, sino para que, en el futuro, otros como nosotros sepan que no están solos. Francesco sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por miedo, a propósito. Entonces yo también miraré. Leonardo se giró, sus ojos brillaban con algo raro. Esperanza, sí. Y tal vez, dentro de siglos, alguien encuentre nuestros cuadernos y comprender que la soledad del observador no era debilidad, fue fuerza. La fuerza para ver lo que nadie más vio y seguir viendo, incluso cuando el mundo entero le dé la espalda. Años más tarde, cuando Leonardo ya era viejo, Francesco le preguntó si valía la pena, si valió la pena la soledad, el peso, la incomprensión. Leonardo respondió con una sola frase: el mundo vibra bajo porque tiene miedo de vibrar alto. Pero nosotros, Francesco, no tenemos ese miedo, y eso nos hace libres. La lección quedó grabada en el tiempo. Quien mira más allá de lo común siempre cargará con el peso de la soledad, pero también llevarán la luz de la claridad. Y esta luz, por pequeña que sea, es suficiente para atravesar siglos, para inspirar mentes futuras,
para demostrar que la verdad no necesita multitudes para existir. Ella solo necesita una mirada, una sola mirada atenta, y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Si esta historia despertó algo en ti, si sentiste la soledad del observador y reconociste tu propio viaje en él, suscríbete al canal. Aquí exploramos las profundidades de las mentes que se atrevieron a ver más allá de la superficie. Comparte este mensaje con quienes también ven lo invisible, porque la lucidez, cuando se comparte, deja de ser soledad y se convierte en una comunión silenciosa de almas que vibran fuerte.